Buenas tardes. En esta materia vamos a ver un avance de lo que es la programación orientada a objetos. Va a ser un nivel de introducción, pero vamos a aprender todos los conceptos esenciales para que luego les sirva en cualquier lenguaje de programación orientada a objetos a lo largo de su carrera profesional. En la actualidad existen un número importante de lenguajes de programación que soportan este paradigma. Muchos de ellos han surgido desde cero, es decir, han nacido como lenguajes de programación orientada a objetos, y otros han surgido como evaluación de lenguajes previos. Por ejemplo, C++ o C#, que es este dibujito que está acá, son como evolución del lenguaje C. Java nació como lenguaje de programación orientada a objetos. Ada es un lenguaje nativo de programación orientada a objetos. Hay algunos otros como, por ejemplo, Smalltalk, que es otro lenguaje nativo de programación orientada a objetos. Delphi es una evolución del lenguaje Pascal. Y algunos otros simplemente mantienen como PHP, mantienen el concepto de la programación tradicional o procedural y le han incorporado algunas funcionalidades de programación orientada a objetos sin que sean lenguajes totalmente orientados a objetos o nativos o completamente o que adapten completamente el paradigma de la programación orientada a objetos. Un pequeño repaso de cómo fue la evolución de la programación. Iniciamos con una programación no estructurada, donde el flujo de programa tenía un difícil seguimiento, uso indiscriminado de las sentencias goto y es los programas o los lenguajes en Fortran, Basic y las primeras versiones de COBOL. En este entorno la programación se iba haciendo en un solo archivo de código, se iba escribiendo y cuando se necesitaba se introducía una instrucción goto, como vemos aquí, que lo que hacía era saltar hasta una posición dentro del archivo, indicando ahí que continuaba a partir de ahí. Esto hacía difícil, muy difícil el seguimiento del código para saber por dónde se iba ejecutando y qué acciones iba realizando. Porque incluso no había ni siquiera el concepto de función o de método, es decir, que simplemente podías ingresar en cualquier parte del código con esta instrucción goto, no por el inicio de un método o de una instrucción. Luego apareció la programación estructurada, que fue ordenando el flujo de los programas, restringió la sentencia goto y aparecieron programas como Pascal, C o Ada, que básicamente lo que tenían era programación procedural y entonces no se saltaba a cualquier línea de código, sino que se había que ingresar a partir de la llamado de la función, entonces se ingresaba por la primera línea de ejecución de esa función. Luego la programación modular, que fue una evolución y siguió siendo una dentro de la programación estructurada, pero el código se fue organizando en módulos, en librerías, que permitía su reutilización y ya no era un único archivo de código todo de corrido. Luego surge la programación que usa objetos, la existencia de objetos con propiedades y métodos disponibles para el programador, por ejemplo en Visual Basic, es donde empiezan a aparecer elementos como los que vemos hoy en cualquier formulario, como el cuadro de edición de texto, el botón, etcétera, que su precursor en ese momento, en los años 90, fue el Visual Basic, a partir de una programación que permitía el uso de estos objetos, es decir, no le permitía al programador crear nuevos tipos de objetos, pero sí usar estos objetos que ya venían predefinidos. Y como último punto, los programas que conciben el conjunto de objetos, la representación del problema real a partir de los años 90 y 2000,
se introdujeron numerosos lenguajes donde los programadores podían crear sus propios objetos desde cero o heredando de otras clases existentes, ¿sí? Desde Java a Visual Basic.net, Delphi, C++, etcétera, fueron introduciendo todo este paradigma, acercándolo a los programadores y brindándoles toda la potencia que el mismo provee. ¿Qué es la programación orientada a objetos entonces? Es una forma moderna de programar que utiliza conceptos o formas de representar los datos y las acciones que estos datos pueden realizar, y que se asemejan más a cómo lo percibimos en la realidad respecto de otras formas de programación. Es decir, nuestros objetos van a ser representaciones de la realidad. Es decir, yo tengo que un objeto que sea, o una clase de objeto que sea auto, que sea escritorio, que sea computadora, televisor, y cada una de esas clases va a tener un conjunto de atributos y métodos a ejecutar. Antes de esto, entonces, lo que sucedía era que definíamos una serie de funciones o de procedimientos para hacer cosas, pero que no estaban acotadas a esa clase de objeto determinada. Eran más genéricas, más globales, y podíamos realizar otro tipo de acciones, pero el problema era que no teníamos control acotado sobre el funcionamiento. Y por consiguiente tampoco era tan fácil el compartir esas funcionalidades con otros programadores, porque no estaban encapsuladas. Es decir, yo generaba una librería, una función que hacía algo y que solamente me servía a mí, porque no la estaba diseñada para que sea genérica. Entonces, al tener nosotros objetos, ya los podemos pensar de otra manera, y otros programadores pueden tomar nuestros objetos y heredar de ellos y extenderlos para agregarles las funcionalidades que le faltan, reaprovechando todo el código que ya otro desarrollador produjo. Con la programación de objeto tenemos que aprender a pensar las cosas de una manera distinta a como veníamos haciendo en otras metodologías, para poder escribir nuestros programas en términos de objetos, los cuales tienen propiedades y métodos. Es decir, los objetos o las clases tienen dos elementos esenciales: los atributos, que vendrían a ser los datos que almacena cada uno de los objetos, y los métodos, que son las funcionalidades que esos objetos pueden realizar. Como dice acá, entonces, los términos más básicos que tenemos que aprender cuando pensamos en un paradigma de programación de objetos son clase, atributo y método. Donde clase es la entidad que agrupa todos los objetos de un mismo tipo. Es decir, yo tengo una clase auto, tengo una clase computadora, tengo una clase escritorio, una clase casa. Luego voy a tener el auto azul, el auto B, el auto 28, ¿sí? La casa naranja, la casa de mi abuela. Después les vamos a poner nombres a cada una de las instancias de esos objetos. Pero básicamente lo que estamos diciendo es que todos los objetos de una clase determinada van a tener la misma cantidad de propiedades y los mismos métodos para hacer un comportamiento. Y los métodos son las acciones que puede realizar ese objeto, así como los atributos son los valores o las propiedades que puede almacenar. Los métodos son las acciones que puede realizar ese objeto sobre dichos atributos. Pensar en términos de objetos es muy parecido a como lo haríamos en la vida real. Por ejemplo, vamos a pensar en un coche para tratar de modelizarlo en un esquema de programación de objetos. Diríamos que el coche es el elemento principal, que tiene una serie de características y una serie de funcionalidades asociadas. Las características son los atributos y las funcionalidades son los métodos. Entonces, tenemos acá un auto, un objeto del tipo carro. ¿Qué va a tener? Va a tener propiedades que son marca. Esto es lo que las definimos nosotros, ¿sí? Para otro programador puede tener, o para otra necesidad puede tener otras propiedades. Pero básicamente podemos decir que tiene marca, color, modelo y peso. Y que puede encender, acelerar y frenar. Esto permite que otro operador que necesite modelar un vehículo puede tomar esta clase carro y agregarle otras propiedades y otros métodos, y todo lo que ya está realizado no tiene que
volver a programarlo. Es como si nosotros quisiéramos tener un cuadro de edición de texto que pudiera validar algún dato particular. Bueno, entonces tomamos un objeto del tipo cuadro de texto y extendemos esa clase y le damos las nuevas funcionalidades que nosotros queremos. Como definición entonces, un objeto es toda entidad activa de un programa. Es cualquier cosa real o abstracta sobre la cual almacenamos datos y la forma de manipularlos. Es decir, almacenamos estos datos y podemos manipularlos con estos métodos. Un objeto queda definido por las siguientes propiedades: el estado, el comportamiento y la identidad, que son tres cosas específicas. El estado define la situación de un objeto en un momento determinado y está dado por los valores de los atributos en un momento dado. Es decir, si yo tengo mi objeto auto de Homero, que va a decir, bueno, en un momento tiene la marca X, el color azul, por este que estamos viendo, o podría ser rosa, el color de Homero, el del auto de Homero, el modelo 2010 y el peso 1200 kilos. Pero puede suceder que Homero lo pinte, entonces el color cambie. Pero el estado me define eso, está dado por los valores que tienen los atributos en un momento dado del tiempo. Los atributos son los valores que se guardan de un objeto y pueden a su vez ser variables básicas del lenguaje de programación u otros objetos, ¿sí? Es decir, yo podría tener dentro de mi clase carro, tener un atributo que sea rueda y que esa rueda esté compuesta que sea un objeto porque está compuesta por otros elementos. Por ejemplo, la llanta, la cubierta, la cantidad de libras de inflado, etc. El comportamiento es la forma en la que reacciona un objeto ante mensajes recibidos. Los mensajes son las llamadas a los métodos del objeto. Un objeto puede tener un conjunto finito de métodos o funcionalidades a las que puede responder. Es decir, que el conjunto finito van a ser todas aquellas que nosotros definamos. O sea, un mensaje es cuando yo a un objeto le digo encender, le digo acelerar, le digo frenar. Entonces, cuando yo le diga uno de estos, lo llame, diga objeto encender, ese es el mensaje y es lo que está haciendo es ejecutar un método determinado. Obviamente no es infinito, o sea, podemos poner todos los métodos que queramos, pero van a ser los que nosotros definamos, no aparecen métodos automáticamente, por eso se llama finito. Y estos métodos responden a la definición de la interfaz de un objeto, es decir, la interfaz del objeto es todo aquello que nosotros con lo cual podemos interactuar. Entonces, no vamos a poder llamar a métodos que no existan o que no podamos ver. Por eso se llama interfaz del objeto. Es la definición de lo que se puede, con lo que se puede interactuar del objeto. La identidad es lo que diferencia a un objeto de los demás del mismo tipo. En la programación procedural es lo que se denominaría variable. ¿Sí? Decimos, tengo la variable A o la variable fecha y guardo la fecha de nacimiento. La variable control y guardo un valor. ¿Sí? Bueno, en un objeto la identidad es el nombre que yo le doy a ese objeto determinado. Voy a tener un objeto mi auto del tipo carro y ese es una variable, ¿sí? Al decir que tengo un objeto mi auto de tipo carro, ya estoy diciendo que mi auto es la variable de la clase de objeto carro. Por eso dice que el objeto tiene identidad propia al estar representado por una variable del tipo clase D. En este caso mi auto va a ser de clase tipo carro. ¿Qué son las clases entonces? Una clase es lo que representa a un conjunto de objetos de la misma estructura y el mismo comportamiento. Entonces una clase la podemos definir como un molde con el cual crear infinidad de objetos con características
similares. Es decir, cuando creamos objetos del tipo carro, estamos creando instancias de la clase carro, ¿sí? Y nuestra clase carro es el molde con el cual se crean. Es decir, que todos los objetos que creemos de ese tipo van a tener la misma cantidad de atributos y los mismos métodos. Lo que, no, lo que va a variar va a ser los valores de los atributos. Pero la estructura, la plantilla, la estructura inicial va a ser igual para todos. Entonces la declaración de la clase tiene la definición de la estructura de atributos y métodos para todos los objetos de la misma. ¿Cuál es la diferencia entonces entre objeto y clase? Un objeto es algo concreto, puede ser real o abstracto, incluyendo los valores de sus atributos. Es decir, un objeto es una instancia o una creación de una variable del tipo de una clase con sus valores ya asignados, que pueden ser iguales o distintos de los de otros objetos. Entonces, como dice, en programación de objeto, un objeto es una instancia de una clase. Entonces, si yo tengo una clase computadora, va a tener en general los mismos atributos. Va a tener una pantalla, va a tener un teclado, va a tener un procesador, una cantidad de memoria, disco rígido, una placa madre. Sí, va a tener un conjunto de elementos básicos. Pero cada computadora de cada uno de los escritorios distintos que tengamos va a tener valores distintos. ¿Sí? Va a tener un sistema operativo específico, un teclado con una distribución específica, una pantalla con una resolución determinada, hasta una marca, todas pueden ser distintas marcas. O sea, depende de los atributos que le pongamos a la clase computadora, van a ser los valores que vamos a poder almacenar en sus atributos. Y entonces cada una de esas representaciones de la clase computadora va a tener su propia identidad, va a ser un propio objeto con sus propios valores. Entonces, una clase es una abstracción de un concepto que engloba los objetos de su tipo. Vuelta sobre el ejemplo, una clase computadora es una abstracción que engloba a todos los objetos de su tipo. Entonces, una clase computadora engloba todas las computadoras que a nosotros nos interese modelar. Obviamente, no vamos a poner infinidad de atributos que no nos sirvan. Siempre en cada modelo vamos a poner solo los atributos que nos son necesarios, así como sus métodos. Volviendo sobre el ejemplo, entonces, tengo una clase carro, que en este caso tiene como atributos marca, color, modelo y peso, y como métodos encender, acelerar y frenar. Podría tener otros atributos y otros métodos, pero en este modelo fue lo que nos hizo falta y lo que modelamos. ¿Cuáles son los conceptos de la programación orientada a objetos? ¿Sí? Se basa en 4 pilares: la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Son 4 elementos esenciales para que la programación orientada a objetos pueda funcionar. La abstracción es la capacidad de obtener y aislar toda la información y cualidades de un objeto que nos parezcan relevantes, para poder encapsularlos. Para ello, separamos mentalmente los objetos y nos centramos en su comportamiento fundamental. Es decir, entonces, lo que hacemos es pensar en lo que necesitamos como clase de objeto para abstraernos y no pensar en el detalle puntual, ¿sí? Sino en lo que nos interesa. Con eso creamos la clase, por eso dice es la definición de los objetos a nivel de clase, declarando en su interior tanto la estructura como el comportamiento. Volviendo entonces sobre el ejemplo decimos que como abstracción tenemos la clase carro, que solamente en este momento nos interesa tener estas propiedades y estos métodos, y nos olvidamos del resto porque no es relevante en este caso. Entonces nos abstraemos y pensamos en una clase que nos cumpla con todos los requerimientos que nosotros necesitamos. En este caso, con esto nos sería útil y suficiente. Por eso dice, para ello separamos mentalmente los objetos y nos centramos en su comportamiento. Es decir, que si tenemos 10 autos en nuestra agencia, no nos ponemos a
pensar en los detalles de cada uno de sus autos, como el número de patente, el kilometraje que tiene, si tiene 4 puertas, 3 puertas, lo que fuese, sino en lo global que nos hace falta para modelar nuestro proceso. Entonces pensamos, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos estos datos, son los que almacenamos y nos sirve para ver todos los autos que tenemos en este momento en el parque de la agencia. Por eso dice es la definición de los objetos a nivel de clase, declarando en su interior tanto la estructura como el comportamiento. El encapsulamiento es la capacidad de ocultar los datos abstraídos, aislarlos o protegerlos de quien no se desea que tenga acceso a ellos, ya sea otro objeto o una función, por ejemplo. Cada objeto puede tener muchas cosas encapsuladas en su interior, ya sean propiedades, funciones o incluso otros objetos. Entonces, como les decía, dentro de mi clase carro podría tener una propiedad que sea rueda, y ahí tengo un objeto del tipo rueda que tiene sus propios atributos y métodos. El encapsulamiento además hace que yo pueda definir la forma en que se pueden acceder a los atributos de mi objeto. Es decir, lo importante de esto es que nadie puede modificar el atributo si no es a través de los métodos definidos para ello. Es decir, yo no le puedo cambiar el color si no lo hago a través de un método que sea cambiar color o un método que establezca los valores para ese atributo. ¿Por qué? Porque a través de ese método yo puedo controlar la forma en que quiero que se hagan las cosas y no lo dejo al libre albedrío de otro. Porque, por ejemplo, color, podría definir que tengo 3 colores disponibles, blanco, negro y azul, y si alguien viene y quiere cambiar el color, tiene que poner uno de esos valores o tiene que seleccionar algo que yo le permita. Si lo dejara libre, si fuese una variable color suelta, alguien podría venir y poner rojo, rojo clarito, rojo más oscuro, rojo intermedio, ¿sí? Y ya se perdería esa capacidad de control que tengo sobre el dato. Lo mismo, por ejemplo, la fecha de nacimiento, si fuese de una persona, no podría modelar un objeto persona dejando libre la fecha de nacimiento, porque cualquiera me podría poner una fecha de nacimiento mayor que hoy, lo cual sería incorrecto. Entonces no sería válido. Entonces yo tengo que controlar cómo se accede a los atributos, cómo controlo su acceso, tanto sea para escribirlo como para leerlos. Pero además podría tener atributos que sean ocultos, es decir, que no quisiera que se vean. En ese caso, serían atributos internos del objeto y no serían accesibles para de uso público. Por eso puede tener cosas encapsuladas en su interior, ya sean propiedades, funciones, es decir, que también podría tener métodos que no sean posible usarse desde afuera, sino que sean solo métodos internos del objeto, o incluso también tener otros objetos como el ejemplo de la rueda. Muchas veces no se necesita entender el funcionamiento interno de un objeto, sino tan solo sus funcionalidades. ¿Para qué sirve o qué puede hacer? Por tanto, un objeto puede ser reemplazado por otro siempre que cumpla con la misma función. Es decir, esto permite que, por ejemplo, yo pueda cambiar un objeto por otro siempre que haga lo mismo, ¿sí? Entonces, como no necesito saber cómo hace su interior, sino qué cosas hace, es decir, cuáles son los métodos que puedo ejecutar, como decíamos en el ejemplo, encender, acelerar y frenar. Bien, entonces lo que a mí me interesa es qué cosas puedo hacer, ¿sí? Puedo encender el auto, puedo acelerarlo y puedo frenarlo. Y eso es lo que me interesa hacer. No me interesa cómo se ejecuta adentro el método encender, el método acelerar o el método frenar. Simplemente yo puedo modificar ese método interno y el software que utiliza ese objeto no le molesta, no le interesa y no requiere un cambio al respecto.
Entonces el usuario no necesita saber cómo funciona internamente un coche, solo necesita saber que al pisar el acelerador se aplica el método acelerar y el coche avanza. Como decía entonces, una de las características de la programación en objeto es que permite a las clases escribir y modificar el código de forma independiente a los demás objetos. Como los demás objetos solo ven la interfaz, es decir, la definición de cada método y los parámetros que hay que usar, y no como está internamente, justamente de esa manera generamos ese encapsulamiento, esa separación de los software que usan nuestros objetos. ¿Sí? Y cualquier modificación que nosotros hagamos, siempre y cuando mantengamos la definición de la interfaz, no va a perjudicar al otro software y no va a requerir que hagamos ninguna modificación. La herencia es el otro de los pilares que nos dice que puede crearse una nueva clase a partir de otra ya existente. La nueva clase hereda todas las cualidades de la clase padre y además puede añadir nuevos atributos o funcionalidades, o incluso modificar las ya existentes. Por ejemplo, a la clase carro podríamos agregar una herencia que sería clase utilitario, en donde podríamos agregar un atributo que sea capacidad de carga u otro elemento necesario, como posibilidad, no sé, si tiene enganche para arrastre, otros atributos, ¿sí? Pero lo importante es que heredamos de esa clase carro y ahora tenemos una clase utilitario. Entonces vamos a tener un atributo que sea capacidad de carga y un método que sea, y dos métodos podemos agregar que sean cargar y descargar. De esta manera entonces tenemos en nuestra clase carro los métodos encender, acelerar, frenar, y en nuestra clase utilitario agregamos los métodos cargar y descargar. Por consiguiente, cuando creemos una instancia de la clase utilitario vamos a tener los 5 métodos. Vamos a tener el método encender, acelerar, frenar, cargar y descargar. De esta manera agregamos, como les decía yo inicialmente, agregamos funcionalidad y atributos sobre una clase previamente existente sin la necesidad de reescribir todo el código de esa clase. A la clase que se crea a partir de otra clase se le conoce como subclase, clase derivada o clase hija. La clase hija es el nombre que más van a ver en general. La clase padre es la clase inicial y la clase hija la clase que hereda o la clase derivada. Dentro de la herencia entra en juego otro concepto de alcance o ocultamiento, referido al nivel de privacidad que tiene un atributo o método para una clase. Estos atributos o métodos pueden ser públicos, pueden ser protegidos o pueden ser privados. En la herencia, la clase hija tiene acceso a los métodos y atributos públicos y protegidos de la clase padre, pudiendo no solo utilizarlos, sino también, en el caso de los métodos, modificarlos. Imagínense lo siguiente, tenemos una vivienda en donde viven los padres y los hijos. Entonces, los atributos públicos van a ser el jardín del frente, ¿sí? Es todo lo que la gente o el externo, los otros objetos, personas que no pertenecen a la casa, pueden verlo. La parte protegida es todo el resto de la vivienda, el interior de la casa, es decir, pueden acceder los padres y los hijos. Y la parte privada es el dormitorio de los padres, es decir, es el espacio en donde los hijos no pueden acceder ni ver el contenido. Todo aquello que está definido como privado solo pueden acceder la clase que lo define. Las clases hijas no pueden acceder y las clases externas tampoco. En la herencia, la clase hija tiene acceso a los métodos y atributos públicos y protegidos, como yo le venía diciendo, de la clase padre, pudiendo no solo utilizarlos, sino también, en el caso de los métodos, modificarlos. Es decir, que las clases que heredan podrían modificar un método protegido de la clase padre, no los métodos privados.
Acá tenemos un esquema o un ejemplo de esquema de herencia, ¿sí? Tengo una clase vertebrado, que por un lado tengo una clase mamífero que hereda de vertebrados, es decir que ya sabemos que tiene huesos y vértebras y demás, y habrá otras clases por este lado que hereden de vertebrados. Después tenemos los caninos, que son mamíferos, y los felinos, que son mamíferos. Y dentro de los felinos podemos definir un doméstico y uno salvaje. Es decir que un doméstico es un felino, que es un mamífero, que es un vertebrado. Y un felino salvaje es un felino, que es un mamífero, que es un vertebrado. Este es otro ejemplo, siguiendo el ejemplo del coche. ¿Sí? Tengo una clase vehículo, supongamos que era nuestra clase carro, de la cual heredan tres clases: vehículo aéreo, vehículo terrestre y vehículo acuático. Del vehículo aéreo heredan tres clases: el aerostato, el avión y el cohete. Del vehículo terrestre heredan bicicleta, motocicleta y automóvil, y del vehículo acuático balsa, submarino y buque. Pero si nosotros decimos buque, es un vehículo acuático que es un vehículo, entonces buque de alguna manera es un vehículo. Motocicleta es un vehículo y avión es un vehículo, pero antes de ser un vehículo siempre es un vehículo aéreo. Entonces, en la herencia lo que tenemos que considerar es que la clase hija, para ver si estamos bien haciendo la herencia, tiene que responder a la consigna es un. Es decir, esta clase es esta clase. ¿Bicicleta es un vehículo terrestre? Sí, perfecto. Entonces, ¿y vehículo terrestre es vehículo? Sí, perfecto. Entonces, la herencia está bien. No podemos decir que alumno hereda de escuela, ¿sí? Porque alumno es una escuela y no. Entonces, alumno pertenecerá a la escuela de alguna manera, se relacionará con escuela, pero no es una herencia de escuela. Polimorfismo. Es la capacidad que permite que las clases derivadas de otras reaccionen de manera diferente entre los mismos métodos. El polimorfismo se puede aplicar tanto a objetos como a funciones, por lo que podemos hablar de objetos polimórficos y de funciones polimórficas. Por ejemplo, cuando apretamos al acelerador de un coche, no va a responder igual el que posee un motor diésel que el que tiene un motor a gasolina. Es decir, para manejar instintivamente, para nosotros como usuarios de ese objeto, aceleramos. ¿Sí? Tienen la misma estructura, los mismos pedales, los mismos elementos. Pero internamente el motor funciona diferente y además obviamente vamos a sentir que reacciona diferente. Eso es un ejemplo del polimorfismo dentro del método acelerar. Esta capacidad se basa en el concepto que una clase hija pueda modificar el comportamiento de un método heredado adecuándolo a las necesidades de la misma. Por ejemplo, todos los animales comen, pero el método comer de un ave no es de la misma forma que el de un mamífero o el de un anfibio. Tenemos que considerar también que el polimorfismo nos permite esto de, sabiendo que el método existe, no nos importa, conociendo el árbol de clases y acá, conociendo el árbol de clases y sabiendo que el vehículo tiene una clase a acelerar, todos los demás van a tener un método, la clase vehículo tiene un método a acelerar, las clases que hereden van a tener un método a acelerar. Si no implementan su propio método, van a poder usar este. Haga lo que haga este. ¿Sí? Pero, obviamente, el método de acelerar de un vehículo aéreo va a ser distinto al de vehículo. El de vehículo terrestre va a ser distinto al de vehículo aéreo. El vehículo acuático va a ser distinto. Y dentro de estos también. El automóvil va a ser distinto al de motocicleta y el de bicicleta. Entonces, acá existe un método de acelerar. Todos van a tener un método de acelerar. Y algunos van a poder implementar su propio método de acelerar. ¿Sí? Eso es la capacidad de polimorfismo. Entonces nosotros podemos decir que si
tengo mi bicicleta y pregunto que si es una clase vehículo, ¿sí? O sabiendo que es una clase vehículo, le puedo ejecutar el método acelerar y bicicleta va a ser el que lo va a ejecutar porque es de esta clase. Si fuese de esta clase va a ejecutar el que está acá y si es de esta clase va a ejecutar el que está acá. Es decir, en ese momento no tenemos que preocuparnos qué es lo que va a hacer. Simplemente sabemos que si le aplicamos el método acelerar, algo va a hacer en función de el tipo de clase que sea ese objeto. Esto ya lo vamos a ver más adelante cuando empecemos con los ejercicios. Ahí se van a dar cuenta específicamente de cómo es el polimorfismo en la herencia de los objetos. Me perdí. ¿Dónde estamos? Polimorfismo. Estados, eventos y tal. El estado es el conjunto de valores almacenados en un objeto que pueden ser observados por medio de sus atributos o recuperados por sus métodos. Bueno, esto ya lo dijimos. El estado de un objeto es la sumatoria de los valores de sus atributos en un momento dado. Y estos atributos los podemos ver por medio de los métodos o de los elementos con los cuales nos permitan acceder a estos atributos. El evento es un suceso en el sistema, mientras que un mensaje es la comunicación del suceso dirigida al objeto. Es decir, el evento es algo que sucede en el sistema, mientras que el mensaje es la llamada al método específico de ese objeto. De la misma forma que una variable en un lenguaje de programación almacena un tipo determinado de información, que puede ser un número, una lista de caracteres, una fecha, etc., un objeto almacena información de la entidad a la que representa. Si estamos hablando de los autos, va a almacenar la información que le dispusimos, color, marca, modelo, etc. Y entonces, como guarda más de una información, se dice que es una estructura compleja, porque puede guardar varios datos simultáneamente. Entonces vamos a tener un objeto del tipo auto que va a tener una serie de valores guardados. Ya no va a tener un valor, como definíamos antes, nombre que tenía un string o fecha de nacimiento que tenía un dato. ¿Sí? Acá vamos a tener un conjunto de datos a partir de un objeto determinado. Con este concepto podemos definir los objetos como si fueran variables de un tipo de clase determinado. ¿Qué pasa con los pasajes por valor y por referencia? Las variables del tipo básico pueden ser pasadas por valor o por referencia. Entiendan que cuando pasamos por valor, lo que pasamos es una copia de la variable a la función a la que estamos llamando. Y no se modifica nuestra variable original, ¿sí? Pasamos una copia. Cuando pasamos por referencia, lo que estamos haciendo es pasando la dirección de memoria de la variable original y entonces en la función que estamos llamando se puede modificar el contenido de la variable original. En el caso de los objetos, por ser estructuras complejas y por ser que lo único que conocemos es la dirección de memoria donde se almacena toda esa estructura, solamente pueden ser pasados por referencia. En este caso, en el receptor del objeto tendrá acceso a modificar el contenido del mismo y al regresar tendremos el objeto actualizado. Es decir, nosotros le estamos pasando el objeto completo con su dirección de memoria y le estamos dando la posibilidad de modificarlo, siempre a través de los métodos del mismo, ¿sí? No puede acceder al interior del objeto si no es a través de sus métodos. Pero todo lo que haga con ese objeto se va a ver reflejado en el objeto original, porque le estamos pasando por referencia. Métodos especiales. En primera, los constructores, ya que toda clase debe proveer un método que permita crear significa instanciar, objetos de dicha clase. El constructor es entonces el que nos permite crear diferentes objetos o instancias de una clase. Supongamos que tenemos la clase auto
Y para poder crear una variable miAuto del tipo auto, vamos a necesitar ejecutar algo similar a miAuto igual auto.create. ¿Sí? Esto es pseudocódigo, así que no es de un lenguaje de programación en específico. Pero lo que está diciendo es que generamos una variable llamada miAuto a través del método nombre de la clase método create. En otros puede ser auto o new de auto o bueno, no importa. El asunto es que para obtener un objeto determinado, una instancia de un objeto, que es lo que estamos definiendo sobre la izquierda, vamos a necesitar invocar al método o al constructor de la clase, ¿sí? A la clase y a su constructor para obtener una instancia de ese objeto. Luego tenemos los destructores, ¿sí? Los destructores, toda clase debe proveer de un método que permita liberar los objetos instanciados de dicha clase. La destrucción de los objetos se hace necesaria para liberar la memoria utilizada. Es decir, cada vez que nosotros creamos un objeto, reservamos un espacio de memoria para el mismo. Es decir, ocupamos memoria RAM de nuestra máquina para almacenar ese objeto. Cuando ya dejamos de utilizarlo, tenemos que liberar eso. Para ello tenemos que invocar al destructor. En este caso, entonces, sería la variable que quiero destruir y el método de destructor. ¿Sí? Ya no uso la clase de por medio, porque es a esta instancia, a esta variable de instancia, a la cual quiero destruir. Entonces, uso el método de destructor, en este caso destroy, es un pseudocódigo, ¿sí? Entonces uso la variable miAuto.destroy y lo que estoy haciendo es invocando el destructor para este objeto determinado. ¿Qué pasa con el concepto de garbage collector? Hay algunos lenguajes de programación que proveen de una metodología de recolección de basura, es decir, a lo cual se llama garbage collector. Esto es decir, todos aquellos objetos que por alguna situación no sean más necesarios, es decir, que quedaron sin dueño, pueden ser recolectados y destruidos para recuperar ese espacio de memoria. Entonces este garbage collector o este recolector es el responsable de detectar las instancias de objetos que ya no son necesarias y destruirlas, recuperando así el espacio de memoria utilizado. Esto se aplica generalmente en lenguajes de programación que no requieren la invocación del destructor de forma tácita, ¿sí? De forma explícita, es decir, que queda de forma tácita. En caso que el lenguaje no implemente un garbage collector, será responsabilidad del programador liberar los objetos que ya no utilice, para que no queden huérfanos y ocupen memoria no recuperable. Algunos lenguajes de programación como Java, por ejemplo, o C# incorporan el concepto de garbage collector. Es decir, no estoy obligado yo como desarrollador a invocar el método destroy de cada objeto. El garbage collector se ejecuta periódicamente y detecta todos los objetos de mi programa que ya no son utilizados y los destruye. Si yo tengo que ejecutar el destructor, debo hacerlo en el mismo ámbito donde fue creado el objeto o eventualmente en el ámbito donde fue enviado y ya no sea más útil. Es decir, yo lo paso por referencia a otra función y sé que luego de esa ya no lo voy a necesitar, en ese lugar debo destruirlo. En cualquiera de los dos casos, sea manual o sea por el garbage collector, se utiliza el destructor de la clase para realizar esta tarea. Es decir, siempre debemos tener un destructor. No debemos olvidarnos de programar el destructor de nuestra clase. Así como programamos el constructor, no debemos olvidarnos del destructor. Si un objeto contiene otros objetos como parte de sus atributos, el destructor debe asegurarse de liberar esos objetos antes de completar el proceso. Es decir, si yo tengo una clase auto que dentro de sus atributos tiene un objeto de clase rueda, debo destruir la rueda, los objetos de clase rueda, antes de terminar de destruir mi propio
objeto para liberar toda la memoria en el proceso. El concepto de sobrecarga de métodos, en este caso, la sobrecarga o el overload de métodos en la programación objetos es la capacidad de tener dos o más métodos en una clase que tengan el mismo nombre pero con diferentes tipos o números de parámetros. Es decir, por ejemplo, podríamos tener un método acelerar sin parámetros y un método acelerar con un parámetro que sea la velocidad máxima o la cantidad de kilómetros por hora que quisiéramos acelerar respecto al valor actual. Entonces, simplemente el sistema lo que hace es, en función de los parámetros recibidos, selecciona automáticamente cuál es el método que debe invocarse y nosotros no tenemos que preocuparnos por ello. Entonces, otro ejemplo sería tener un constructor sin parámetros para una clase determinada, el cual inicializará las variables con ciertos datos por defecto, y podríamos tener otro constructor para la misma clase que reciba un conjunto de parámetros, los cuales utilizará para inicializar dichas variables. Vuelto sobre el ejemplo que les estaba dando, si yo le digo acelerar y no le paso ningún parámetro, deberé definir dentro del método hasta cuánto va a acelerar o hasta qué velocidad va a acelerar, o por ejemplo podría ser acelerar 1 km por hora más o 2 km por hora más. Y si tengo un parámetro, podría definir ese parámetro cuántos kilómetros por hora más quiero acelerar. Entonces el método se va a comportar o sea, van a ser dos métodos internos de la clase. La estructura va a seleccionar automáticamente cuál es el que tiene que ejecutar, y en este último caso dirá, bueno, si dice 10 kilómetros más, acelero 10 kilómetros más de la velocidad que tengo actualmente. Entonces el sistema va a determinar cuál es el método que va a utilizar en función de los parámetros suministrados al momento de invocarlo. La sobrecarga es aplicable a cualquier método, incluyendo los constructores. Lógicamente, los destructores no se sobrecargan porque no tienen sentido, ¿sí? Porque estamos destruyendo el objeto, así que en general ni siquiera tienen parámetros los destructores.